Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro virtual con el grupo GENUD, Growth, Exercise, Nutrition and Development, de la Universidad de Zaragoza, galardonado en la categoría de nutrición de los premios Luis Noé Fernández en su 11ª edición. Estos premios los convoca la Fundación Alimerca desde el año 2010, llevan el nombre del fundador del grupo Alimerca y tienen como objetivo reconocer experiencias en el ámbito de la nutrición y también de la acción social contra el hambre. En este año tan diferente, debido a la situación sanitaria, no hemos podido celebrar, no vamos a poder celebrar el acto de entrega presencial de los galardones y por eso estamos organizando estos encuentros virtuales. Este es el tercero y último encuentro. En Días Premios hemos podido conocer el trabajo de los dos otros galardonados, la Asociación NUPA en la categoría de asistencia alimentaria y la Fundación Acción contra el Hambre en la de lucha contra el hambre. Y hoy, como les decía, vamos a conocer al galardonado en la categoría de nutrición, que es el grupo de investigación GENUD de la Universidad de Zaragoza. Con este grupo, con varios de sus integrantes, vamos a abordar una de las realidades, uno de los problemas de salud pública más graves de las sociedades contemporáneas, la obesidad infantil. Lo vamos a hacer de la mano del director del grupo GENUD, el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Moreno, y con los investigadores, el profesor Gerardo Rodríguez, la profesora Gloria Bueno y el catedrático también de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Casajús. Con ellos cuatro abordaremos esta realidad de la obesidad infantil, lo haremos en un momento. Antes quiero recordarles que pueden enviarles sus preguntas a los cuatro ponentes a través del formulario que verán a la derecha de la pantalla de emisión, la pantalla del streaming. Les invito a aprovechar esta oportunidad para trasladarles sus dudas sobre esta realidad, la obesidad infantil y todos sus factores, prevención, causas, dieta y demás. Ellos les las contestarán al final de sus intervenciones, así que, como les digo, aprovechen esta oportunidad y participen en el encuentro. En un momento les vamos a saludar. Antes quiero también presentarles a la persona que me acompaña aquí en plató, la profesora Sonia González Solares. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Sonia es profesora de la Universidad de Oviedo de Fisiología y Nutrición y es investigadora experta en nutrición humana. Es además, por supuesto, miembro del jurado en la categoría de nutrición de nuestros premios Luis Noé Fernández. En breve, Sonia, hablamos un poco de los motivos por los que decidisteis darles el galardón al grupo GENUD, pero antes, si te parece, vamos a ver un pequeño vídeo en el que conocemos mejor el trabajo de este grupo de investigación. Lo vemos. El principal objetivo del grupo GENUD es la valoración del estado nutricional y el estado de salud desde una perspectiva del ciclo vital, desde el momento en que comienza la vida, en el nacimiento, hasta la edad adulta y también las personas mayores, pero con un especial foco en la población infantil y adolescente. Además de la valoración del estado nutricional, intentamos prevenir la aparición de enfermedades relacionadas con la nutrición y otros estilos de vida, como la falta de actividad física, como son la obesidad, la diabetes de tipo 2 y también la osteoporosis, entre otras. Y todo ello desde una perspectiva en la cual consideramos de manera muy especial los grupos vulnerables desde el punto de vista social. Muchas gracias, Fundación Alimerca. Pues ya conocemos un poco mejor al grupo GENUD, ya hemos puesto cara a su director, a Luis Alberto Moreno, al que ahora saludaremos, y también a algunos de sus integrantes que nos hacían ese agradecimiento multitudinario. Muchas gracias por ese agradecimiento. Sonia, cuéntanos, ¿por qué decidisteis apostar por el grupo GENUD? ¿Qué destacó con respecto al resto de candidatos al premio? Pues sobre todo fueron aspectos que se tuvieron en cuenta: la dilatada trayectoria del grupo, una excelente producción científica, sobre todo en el ámbito, como su directora ha presentado, de la prevención y la epidemiología de la obesidad. Y este año tuvo un énfasis, una importancia especial el hecho de que se centraran también en colectivos vulnerables y familias desfavorecidas, por lo que planteaban pues digamos, un estudio bastante global, teniendo en cuenta múltiples factores que podían influir en este abordaje de la obesidad. Porque efectivamente, como decía Sonia, la obesidad afecta especialmente, ¿no?, a las familias con las rentas más bajas, las familias más vulnerables, a los niños que pertenecen a esos grupos familiares.
claves de eso. Está estudiando mucho durante muchos años el profesor Luis Alberto Moreno, al que vamos a saludar ya, director del grupo GENUD. Creo que ya nos escucha. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este encuentro y, por supuesto, enhorabuena por el galardón una vez más. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros o por habernos seleccionado como ganadores de este premio. Es un reconocimiento, como se ha dicho, a la trayectoria de muchos años y al trabajo de muchas personas que se han visto reflejadas, por lo menos en parte, en ese vídeo, y los principales protagonistas pues me acompañan en esta tarde. Yo voy a dar primero una visión general del trabajo del grupo y mis compañeros a continuación presentarán aspectos algo más específicos sobre algunos de los temas que venimos trabajando. Este es el organigrama del grupo GENUD. Tenemos 5 líneas de investigación. 2 de ellas están dedicadas a la obesidad infantil. La primera de ellas se focaliza en la epidemiología y prevención, que es algo que ya se ha nombrado. La segunda, relativa a la obesidad infantil, trata sobre todo de las complicaciones y tratamiento de esta enfermedad y la coordina la profesora Gloria Bueno. La tercera hace referencia al efecto que tiene la nutrición desde el momento de la concepción y durante los primeros meses de vida y el impacto que esta nutrición tiene en las enfermedades o en la salud en el futuro, y la coordina el profesor Gerardo Rodríguez, que también participará en el webinar. La cuarta línea de investigación se denomina actividad física. Y en ella, además de colaborar, por supuesto, con el resto de líneas de investigación, se trabaja en aspectos no solamente de obesidad infantil, sino también en niños y jóvenes con síndrome de Down y también sobre la falta o la escasez de masa ósea, es decir, el riesgo de osteoporosis. Y finalmente, la última línea de investigación que denominamos nutrición aplicada, y en ella trabajamos específicamente en la valoración del efecto para distintos indicadores de salud que tiene el consumo de algunos alimentos. En relación con la obesidad infantil, es muy importante que consideremos siempre el ciclo vital y, por lo que respecta a la población infantil y adolescente, iría desde el momento de la concepción hasta el final de la adolescencia. En este periodo hay, a su vez, 3 periodos críticos, el primero, que iría desde el momento de la concepción hasta el final del segundo año. El segundo de ellos, alrededor de los 6 años, cuando se produce un aumento de nuevo del índice de masa corporal, y finalmente la pubertad o adolescencia. Y en esos periodos existen una serie de factores que son los que van a condicionar la aparición de la obesidad, como son la genética, los comportamientos y los factores socioeconómicos. Esta diapositiva seguramente la va a presentar también la profesora Bueno. Nos gusta mucho porque resume muy bien todas las complicaciones que de hecho ya se observan en la población infantil y adolescente asociadas a la obesidad. Seguramente las más frecuentes son las de índole psicosocial. Por ejemplo, la baja autoestima está presente prácticamente en todos los niños y adolescentes, pero las que tienen más impacto a medio y largo plazo son las de índole cardiovascular, como la hipertensión, y las de índole endocrino, como la diabetes de tipo 2 o en los niños la resistencia a la insulina. En cuanto a la frecuencia de la obesidad infantil, es una enfermedad, es un problema de salud muy frecuente y además paradójicamente afecta sobre todo a los países del área mediterránea. Estas son las últimas estadísticas a nivel europeo y se puede observar que los países mediterráneos y también, por supuesto, España, tanto en los varones, en la imagen superior, como en las chicas, en la imagen inferior, en este caso de 7 a 10 años, presentan unas prevalencias, unos porcentajes de obesidad, de sobrepeso y obesidad superiores al 40%. Y eso se ha confirmado
en el último estudio que se ha realizado en una muestra representativa de la población infantil española, el estudio Aladino, que se ha desarrollado a lo largo del año 2019, y se puede observar en las barras de más arriba que la combinación de sobrepeso y obesidad, el exceso de peso, afecta al 41,3% de los niños y al 38, casi el 39% de las niñas. Sí que hay que decir, para dar por lo menos alguna buena noticia en este sentido, que la combinación de sobrepeso y obesidad en la línea azul, desde el año 2011 al 2019, parece que está disminuyendo, a expensas sobre todo de la disminución del porcentaje de niños que tienen sobrepeso, que está representado por la línea amarilla. Mencionaba antes que los países del área mediterránea son los que presentan una frecuencia más elevada de obesidad. Y paradójicamente, en algunos estudios en los que hemos participado, se ha observado que aquellos países del norte de Europa, como Suecia, por ejemplo, se adhieren más a la dieta mediterránea que otros del área mediterránea, como pueden ser Chipre o España, aunque en España la situación no es tan desfavorable como en el caso de Chipre. Y también en algunos estudios en los que hemos participado, hay pocos en este sentido, pero todos apuntan en la misma dirección, hemos podido ver que la adherencia a la dieta mediterránea, no solamente en un momento en el tiempo, sino también a lo largo de la infancia, es un factor protector, es un factor que protege del desarrollo de la obesidad infantil. Para todo esto hemos recibido financiación sobre todo de la Unión Europea para distintos estudios como ELENA, IDEFIX, Toybox, Energy, Field for Diabetes, iFamily, etc. Y como se ha dicho, hemos producido pues, múltiples investigaciones en este contexto. Quiero destacar únicamente ahora el último estudio que de hecho se está realizando, que se llama MELIPOP y en el cual queremos prevenir la obesidad infantil mediante promoción del estilo de vida mediterráneo. Y ello lo hacemos mediante un ensayo clínico en el cual vamos a asignar a unos 2.200 niños a dos grupos, un grupo control en el cual seguiremos haciendo los cuidados habituales y un grupo intervención en el cual vamos a fomentar el estilo de vida mediterráneo y ello con la ambición de hacer un seguimiento durante 10 años. Concretando un poco más la intervención, por la parte que toca a la dieta mediterránea, vamos a fomentar un patrón de dieta mediterránea y para ello y para facilitar la adherencia de las familias, vamos a aportar aceite de oliva extra virgen y pescado para que las familias puedan consumirlo 3 veces a la semana y ello de manera gratuita. Y por lo que respecta a la actividad física, vamos a fomentar la actividad física moderada o intensa y para ello también vamos a ofertar gratuitamente actividades de grupo lúdicas para estos niños que inicialmente tienen una edad entre 3 y 6 años. Y, por supuesto, estamos trabajando con niños. Estas son las mascotas, el mago Melipop y sus amigos. Y simplemente para terminar esta breve presentación, insistir en la influencia tan importante que tiene la vulnerabilidad social, y yo creo que es una de las contribuciones importantes de nuestro grupo, considerar no solamente los clásicos indicadores socioeconómicos como son la baja educación o el nivel de trabajo, sino otros como la red social, la estructura de las familias, la situación laboral, empleado o desempleado, las familias inmigrantes, etc. Y eso influye no solamente en el desarrollo potencial de la obesidad, sino también en el impacto que podemos conseguir si no prestamos la suficiente atención en las intervenciones para prevenir la obesidad. Este ha sido un brevísimo resumen de las actividades del grupo. Como decía, mis compañeros van a completar algunos aspectos específicos y yo solamente quiero agradecer una vez más a la Fundación Alimerca al habernos otorgado este premio Luis Noé Fernández en su 11ª edición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Gracias por esta presentación de lo que hace el Grupo GENUD y también por ponernos ya un poco en situación sobre, pues ahora hablaba de los factores, ¿no?, que pueden intervenir en la obesidad infantil, factores sociales, estructurales. Hablaba Luis, Sonia, de promover el estilo de vida mediterráneo. Es un poco paradójico, ¿no?, que aquí en España tengamos que promover algo que tenemos tan a mano, ¿no?, tan cerca y que no lo sigamos de forma natural, ¿no? ¿Qué opinas tú de este tema? Hombre, los trabajos que hay al respecto muestran que en los últimos años nos hemos alejado un poco y quizás sobre todo en la población infantil. Tenemos que pensar que las generaciones que tenemos ahora pues han sufrido un cambio en lo que pues a lo mejor teníamos en nuestra generación, en la que adquiríamos nuestros patrones alimentarios a través pues de los hábitos que adquiríamos en la familia. Ahora ese papel se ha relegado al comedor escolar, se ha desplazado un poco el papel de la elaboración del alimento y demás de los hogares a la restauración, y eso ha hecho, bueno, pues que haya un cambio en los modelos alimentarios, pasando a ser un poco más variados, más globalizados, pero que nos han separado un poco más de ese patrón mediterráneo. Entonces, bueno, está estupenda la iniciativa que plantean, porque quizás sea el momento de volver a coger el testigo y encauzarlo de nuevo. Pues sí, facilitando, ¿no?, sobre todo para esas familias vulnerables, el hecho de que tengan acceso a alimentos como el aceite de oliva virgen extra, el pescado 3 veces a la semana, bueno, fundamental, y también la actividad física, de la que hablaremos después con mucha más profundidad con el catedrático José Antonio Casajús, que es especialista. Pero ahora vamos a saludar al siguiente invitado. Él es profesor de la Universidad de Zaragoza, Gerardo Rodríguez, ya nos escucha, y Gerardo nos va a hablar de programación nutricional en la obesidad infantil. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, les Cuando paso quieras. a presentar mi parte. En primer lugar, quería también agradecer a la Fundación por este reconocimiento tan importante para todos nosotros. Me toca hablar de la programación como aquellos eventos que ocurren al principio de la vida y que muchas veces no les hemos prestado atención y que ya de una manera programada ya ejercen una influencia y marcan una trayectoria y un riesgo que perdurará con el tiempo, pues más allá incluso de la infancia y la adolescencia. En este caso, buscando factores del principio de la vida que programan la obesidad durante la etapa del escolar o del adolescente. Hablamos de la primera etapa de la vida, en esos 1000 primeros días, que son la suma de la vida intrauterina, el primer año de bebé y el segundo año, bueno, que sería la primera infancia y la vida intrauterina. En un esquema similar al que ha presentado el profesor Moreno, pero en otro sentido, aparecen enumerados todos los factores que ejercen influencia en ese proceso longitudinal que es la aparición de la obesidad, con esa predisposición familiar, genética que tenemos todos, y con un protagonismo fundamental los hábitos de alimentación y de actividad física que forman parte de nuestra vida todos los días. Pero ahí aparece esa programación precoz en la etapa primera de la vida que quizás cuantitativamente no sea la más importante, pero sí que una vez que ya queda programado el sujeto, pues ya estará con esa predisposición para siempre. En cuanto a los factores que dentro del útero ya nos marcan un riesgo aumentado de obesidad posteriormente, están los que provocan un engorde del propio feto y en este caso sería el sobrepeso materno, eso se mide por el índice de masa corporal, la gordura de la madre antes incluso de quedarse embarazada, el engorde, en segundo lugar, que esa madre experimenta durante la gestación, con lo cual engordar demasiado durante el embarazo no es bueno porque aumenta el riesgo de obesidad. Y también la aparición de, por ejemplo, diabetes gestacional que provoca más engorde tanto de la madre a veces como de, sobre todo, el feto. Por otro lado, tenemos también el retraso del crecimiento intrauterino, que es un efecto inverso y que se sabe que aquellos productos de la gestación, fetos recién nacidos con bajo peso porque han sufrido desnutrición dentro del útero, también quedan programados por esa carestía de nutrientes para que cuando ya viven en condiciones normales y se les alimenta, estén programados para el engorde
y les pase factura ese periodo de adelgazamiento dentro del útero. Pensábamos que el hábito tabáquico de la madre embarazada provocaba un retraso del crecimiento intrauterino, pero se ha visto como de manera independiente la propia atmósfera tabáquica provoca un riesgo también de exceso de peso o de obesidad a largo plazo, como un factor independiente. Y una vez que el bebé nace, tenemos de nuevo los factores que hablábamos antes y que se ven reflejados en el recién nacido, como sería el bajo peso al nacer, que también otorga un exceso o un aumento de riesgo de obesidad a largo plazo. A veces, incluso más, el crecimiento recuperador rápido que experimenta ese bebé, que quiere decir que uno ha nacido desnutrido, con bajo peso, pero en cuanto comienza a alimentarse fuera del útero, experimenta un crecimiento muy rápido y eso también programa hacia el crecimiento excesivo en una trayectoria ya programada hacia el exceso de peso. Por contra, si salvamos a los que tienen un peso adecuado, en el otro extremo tenemos los que han nacido con un exceso de peso y tanto los de poco peso como los de exceso de peso presentarán riesgo a largo plazo de obesidad. Una vez que ya se enfrenta el recién nacido, el lactante, a la alimentación, se sabe que la lactancia materna protege de la obesidad y, por contra, pues la fórmula, la alimentación con biberón, ha sido un factor de riesgo de obesidad a largo plazo. Y quizás por ese aumento de contenido de la proteína que tiene la formulación infantil, tradicionalmente, ahora ya se han bajado buscando prevenir este aspecto, pero también el aumento de ingesta de proteína en la alimentación complementaria, que es todos los alimentos que se introducen añadidos a la lactancia ya durante el primer año de la vida. Y se denomina alimentación complementaria. Pues la introducción de exceso de alimentación complementaria ya desde el primer año de la vida, con aumento de la cantidad de proteína, incluso la introducción precoz de esa alimentación complementaria, porque se sabe cuando no se tenía control sobre esto que se les enfrentaba al alimento a los bebés a los 3-4 meses antes de lo que ahora mismo está recomendado y eso les generaba un aumento de riesgo a largo plazo. O sea que estos son el conjunto de factores que aumentan el riesgo de obesidad a largo plazo y que pudimos ponerlos todos en relación y hacer análisis estadísticos complejos en un estudio denominado CALINA, que es el acrónimo de Crecimiento y Alimentación durante la lactancia y primera infancia en niños aragoneses y que conformó una cohorte de niños en crecimiento que los hemos estado siguiendo anualmente y hemos visto cómo se han desarrollado. Y en concreto, con estos datos, hemos podido calcular la cifra de exceso de peso, que es la suma de sobrepeso y de obesidad de esta cohorte de niños y que podemos ver cómo a la edad de 6 años, 1 de cada 3 niños de Aragón, era una muestra de 1.400 recién nacidos y eso era una muestra significativa y a la vez completamente representativa de nuestra población. Repito, veíamos que 1 de cada 3 niños de 6 años presentaban exceso de peso. Y cuando pudimos poner todos los factores pre- y postnatales que podían otorgar un riesgo, se vio como que la madre fumara durante la gestación de manera independiente generaba 1.6 de probabilidad de riesgo sobre 1, con lo cual el 2 sería el doble de riesgo de tener obesidad o sobrepeso a los 6 años. En este caso era un factor potente y que se mantenía en el tiempo de manera programada independientemente del resto. También el experimentar crecimiento rápido nada más nacer, con lo cual tenemos que procurar que los niños no crezcan muy rápidamente, todo lo contrario de lo que hemos pretendido en las familias, porque esto genera también el doble de riesgo a largo plazo de tener exceso de peso, independientemente incluso del tipo de alimentación, porque ahora la lactancia materna y las fórmulas cada vez se parecen más. También otorga riesgo, por supuesto, el exceso de peso en la familia, en los padres, en las madres, como reflejo de lo genético y del patrón de alimentación. Y volviendo a lo sociocultural, vemos cómo el bajo nivel sociocultural de la madre en particular
y el pertenecer a la etnia gitana o a poblaciones de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, eso genera un riesgo para toda la infancia de aumento de exceso de peso. Esos son los factores más importantes que ya desde que uno nace programan hacia la obesidad. Y la última, simplemente para hacer una reflexión que cada país, cada área tiene una prevalencia de obesidad. Nosotros estamos en la cifra esa de 1 de cada 3 niños tienen exceso de peso. En otros países más, como en Estados Unidos, en África o en la India, por supuesto, tienen valores muy bajos de esta prevalencia, pero en cada país los factores socioculturales participarán en un sentido contrario. Por ejemplo, en España, el pertenecer a un nivel sociocultural elevado y el tener pues una cultura que te defiende contra la obesidad, eso es un factor de prevención. Y en cambio, en países en vías de desarrollo, justo el que mayor acceso tiene a la educación o mayor poder económico son las familias en las que tienen los niños más gorditos. Por lo cual, el mismo factor en diferentes medios, ya sea un país en desarrollo o ya desarrollado, el efecto es contrario. Esta es la última idea con la que yo quería acabar dentro de todos estos factores tan importantes a controlar durante y desde el principio de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy interesante conocer todos estos factores y esta última idea de cómo afecta, cambiando de país, un mismo factor, ¿no? ¿Qué diferencia de uno a otro país, ¿no? En función de cómo se tome allí ese baremo, ¿no, Sonia? Sí, al final nuestro nivel cultural va a influir en lo que compremos y eso pues va a depender de nuestro arraigo y demás, pero una charla muy interesante y también tirando abajo algunos mitos que tenemos, como es el obsesionarnos a veces cuando tenemos un hijo en que gane peso muy rápido, que crezca. Total. Y lo vemos siempre como un indicador bueno y es cierto que... Efectivamente, que es uno de los factores de riesgo que comentaba Gerardo, bueno, factores que marcan al niño ya desde incluso antes de nacer, ¿no? El sobrepeso de la madre, el tabaquismo, que sabemos que es muy negativo por muchos motivos, pero también para la obesidad del futuro niño. Bueno, la verdad que son muchas las ideas que nos están trasladando los dos primeros ponentes. Les recordamos que pueden enviarnos preguntas para ellos a través de ese formulario que tienen a la derecha de la pantalla y que al final de esas intervenciones vamos a trasladárselas para que puedan responderles en directo, así que aprovechen la oportunidad. Vamos ahora a saludar a la profesora Gloria Bueno, ella también es investigadora del grupo GENUD y nos va a hablar de las complicaciones de la obesidad infantil. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente, Gloria. Muy buenas tardes. Pues efectivamente yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros, a la Fundación Alimerca que hoy nos convoca aquí y efectivamente el tema que a mí me ocupa es intentar pues brevemente hablar sobre las complicaciones que ya hemos encontrado en la obesidad infantil a partir de los proyectos de investigación de nuestro grupo. Entonces, en primer lugar, no podemos empezar de otra manera más que diciendo que la evidencia científica ha puesto de manifiesto ya que la obesidad infantil es un factor de riesgo para la morbimortalidad del adulto. ¿Esto qué significa? Pues que si el niño permanece con ese exceso de peso que se inicia ya en la primera infancia, como nos han comentado, y no se mejora, eso quiere decir que ese niño puede aumentar por 5 las posibilidades de tener una diabetes tipo 2 cuando llega a la edad adulta. Multiplica por 3 también la posibilidad de padecer hipertensión y además duplica esa posibilidad de tener alteraciones en las cifras de colesterol. En este sentido, insistir que además, independientemente de que la situación parece que se ha estabilizado, según nos ha comentado el doctor Moreno en nuestro medio, pues hay que tener en cuenta que 2 de cada 100 niños con exceso de peso de los que atendemos habitualmente en nuestras consultas tienen lo que denominamos una obesidad grave. Y eso es una situación que de índice de masa corporal, ese peso partido por talla al cuadrado que utilizamos para definir el exceso de grasa, muy por encima del percentil 97. Y es en estas situaciones clínicas cuando ya pueden aparecer esas complicaciones de la obesidad infantil que afectan a todos los órganos tal y como se nos han comentado. Nos preocupa muy mucho que el 30% de los niños con obesidad grave tienen ya problemas psicológicos, trastornos de salud mental, y esos son niños que van a llegar a la edad adulta. En segundo lugar, hemos observado ya que el 16% de nuestros niños estudiados presentan alteraciones de la ventilación pulmonar nocturna, hígado graso,
alteraciones ortopédicas, entre otras. Nuestro grupo fundamentalmente ha trabajado y ha profundizado en las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad grave. Concretamente, el síndrome metabólico, que se define en el adulto como un incremento en el perímetro de cintura que expresa obesidad troncular, al que se asocian además otras condiciones, como son cifras alteradas de triglicéridos o alteradas de colesterol en la sangre, lo que llamamos dislipidemia, presión arterial elevada, lo que llamamos hipertensión arterial, y glucemia en ayunas, en plasma, también elevada, que si permanece en el tiempo va a determinar una enfermedad crónica que es la diabetes tipo 2. Pues bien, el síndrome metabólico era una situación que inicialmente se reservaba simplemente para el obeso adulto. Sin embargo, las investigaciones de nuestro grupo han determinado que hasta el 15% de los niños obesos estudiados pueden presentar criterios de síndrome metabólico. Y más importante aún es el saber que muchos de estos niños tienen edades inferiores a los 10 años. Entre los distintos componentes del síndrome metabólico, el que más frecuentemente hemos encontrado es el de la alteración hidrocarbonada o del azúcar. En este caso, la diabetes tipo 2 no es frecuente en el niño obeso. Sin embargo, sí que son frecuentes, por encima del 40%, otras situaciones que se denominan prediabetes y que hacen referencia a intolerancias intermedias del hidratos de carbono o a la propia resistencia a la insulina. Estas están presentes en más del 40% de los niños con obesidad estudiados. Pues bien, además, el segundo componente es el de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no es frecuente en el niño. Sin embargo, cuando realizamos un estudio de monitorización de 24 horas de esta presión arterial, observamos que ya existen datos sugerentes de prehipertensión, como es la ausencia del descenso nocturno que llamamos fisiológico o normal de la tensión arterial durante la noche, que más del 50% de los niños obesos tienen alterado. Por tanto, tenemos prediabetes y tenemos prehipertensión en los niños obesos con obesidades graves. Pero es que además el tercer componente, como hemos dicho, era la dislipemia. Y en este caso vemos cómo aproximadamente el 20% de los niños obesos pueden tener cifras descendidas del HDL colesterol. Esa es una fracción del colesterol que habitualmente la llamamos la buena, porque es la responsable del equilibrio del resto de las fracciones. Cuando ese equilibrio existe, no se produce el depósito a nivel vascular y el inicio de esa placa de ateroma. Si esas cifras de HDL colesterol se encuentran disminuidas, es cuando se inicia ese proceso arteriosclerótico con inicio de la placa de ateroma ya en etapas precoces de la vida. Este inicio de la ateromatosis puede progresar, sobre todo cuando se suman otras fracciones lipídicas, como es la de los triglicéridos, que hemos encontrado que también están elevados alrededor del 10% de los niños estudiados. Con todo esto, y muy brevemente, pues hemos concluido de una forma objetiva que efectivamente los factores de riesgo cardiovascular se inician ya en la infancia, incluso en niños por debajo de los 10 años de edad. Y la posición de nuestro grupo de investigación es que la solución no puede ser otra más que la prevención de la obesidad, promoviendo hábitos de vida saludable como los que estamos hablando hoy. Y sobre todo este es el objetivo, yo creo, global, que nos una a todas nuestras líneas de investigación en nuestros distintos proyectos. Y con todo esto, bueno, yo terminar agradeciendo nuevamente a nuestros investigadores senior, a nuestros investigadores más jóvenes y a otros que además colaboran con nosotros desde otras partes de España y a todas las instituciones que hacen posible estos proyectos. Y agradecer especialmente hoy a la Fundación Alimerca, que es la que nos congrega hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, y enhorabuena una vez más por el premio y por esta exposición, ¿no? Por el trabajo tan interesante que desempeñáis en el grupo GENUD. Bueno, Sonia, la verdad es que si todavía no estábamos concienciados, después de escuchar a Gloria parece que ya es imposible no concienciarse, ¿no? Los padres de niños que nos estén escuchando ahora, pues supongo que estarán tomando buena nota de todas las consecuencias que puede tener una mala alimentación, unos malos hábitos, ¿no? Yo espero que sí. Además, normalmente no tenemos la costumbre o la práctica de hacer analíticas a niños, no se les mide la tensión, la presión arterial. Entonces, bueno, esos datos son bastante reveladores, son para meditarlos
Desde luego, detenidamente. seriamente, desde luego. Bueno, hablaba ahora, para terminar su intervención, Gloria, de prevención, y precisamente de eso sabe mucho el último invitado de esta tarde, José Antonio Casajús, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, y él nos va a hablar precisamente pues, de eso, de prevención, de la actividad física en la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros. Bueno, permítame en primer lugar que me una y agradezca en primer lugar a la Fundación Alimerca por esta distinción y deciros que es un placer compartir este webinar con los amigos y compañeros del Grupo GENUD y también con todos los que están participando en este webinar. Antes de comenzar, me gustaría que hiciésemos todos una pequeña reflexión acerca de lo que es el ser humano. El ser humano es un mamífero omnívoro que está mejor adaptado a la restricción calórica que al exceso calórico y que tiene un 40% de tejido muscular estriado, cuyo objetivo fundamental es el movimiento. Pero el tejido muscular, además de moverse, tiene una gran función, que es la de mantener la homeostasis del cuerpo humano. Cuando el movimiento lleva consigo la contracción muscular, provoca una gran cantidad de modificaciones con una secreción de sustancias que se denominan mioquinas, que en estos momentos se consideran que es la mayor glándula endocrina que tiene nuestro organismo. Esto siempre y cuando el músculo esté activo. Y esto da lugar a una evidencia científica que es evidente. Aquellos sujetos que no se mueven tienen una clara disposición a patologías cardiovasculares, metabólicas, cáncer, inmunológicas, mentales y un largo etcétera que todos ustedes conocen. La evidencia o la realidad, mejor dicho, que tenemos en la mayor parte de los países de todo el mundo es que la obesidad de niños y adolescentes se ha multiplicado de una forma drástica en los últimos años. Y así como comentaba anteriormente el profesor Luis Moreno, parece que se ha estabilizado, estamos con cifras que deberíamos calificar como intolerables. Si buscamos responsables, yo creo que deberíamos dejar fuera de esta ecuación a los niños y adolescentes y revisar un poco qué hace nuestra sociedad. Estamos generando o hemos generado una sociedad con un entorno totalmente obesogénico. Esta es una diapositiva que la suelo utilizar mucho, que es cedida por el profesor Bob Gutin, donde vemos un poco cuál es el estilo de vida de la sociedad actual, pero no solamente de los adultos. Y esta es otra diapositiva que comentaba mucho con el profesor Sarria, uno de los, junto con el profesor Bueno, fundadores de este grupo GENUD. Habituamos a los niños desde la más tierna infancia a que estén sentados, que estén parados o que estén jugándose en sitios producidos y sin duda le estamos haciendo un flaco favor en su desarrollo global. La tendencia natural de los niños es esta, la que ustedes ven ahí. Este es un vídeo ya del siglo pasado y como pueden ver, todos los niños sin tener ningún monitor lo que hacen es jugar. La tendencia natural del niño es el movimiento. Y si les damos un espacio natural, pues van a cumplir las recomendaciones que la OMS la semana pasada actualizó de una forma escasa, ¿no?, en cuanto a lo que había previamente. ¿Qué tienen que hacer los niños y adolescentes para alcanzar estas recomendaciones? Pues algo tan sencillo como 60 minutos al día de actividad física moderada vigorosa, con 3 días a la semana de actividad física intensa con un refuerzo de lo que es el músculo y hueso. Esto simplemente si tuviésemos espacios suficientes, los niños podrían hacerlo de una forma espontánea. Desgraciadamente, lo que podemos observar es que no es así. Muchas veces, cuando hablamos del sobrepeso y la obesidad, buscamos una teoría un tanto simple, ¿no? Tanto ingreso, tanto gasto, es lo que engorda. Y yo creo que tenemos que ampliar esta perspectiva en cuanto a que nuestro organismo es capaz de modular muchos de estos desequilibrios energéticos siempre y cuando nos movamos. Algunos han intentado justificar que este incremento de la obesidad global es debido a que hay un incremento de la ingesta. Hay otros autores que no están de acuerdo. Posiblemente puedan tener los dos algo de razón en función de las muestras que estén ocupando. Pero lo que es sin duda fundamental es que aquellos niños que más se mueven son los que más energía ingieren y los niños que menos consumen
pues son los que tienen más porcentaje de grasa. Es decir, no necesariamente el incremento de ingesta tiene que estar relacionado con el sobrepeso y la obesidad. La realidad es que alrededor del 80% de niños y adolescentes no cumplen esos 60 minutos que comentamos anteriormente. Y esto lo podemos ver desde el 2001 hasta 2016 en diferentes sociedades, independientemente de la situación económica. En todos ellos tenemos un umbral que es francamente indefendible. Y otra cuestión que todavía es más importante desde mi punto de vista, no solamente desciende la actividad física, sino que la condición física, que se ha demostrado tener todavía un valor más importante en la mortalidad de toda la población, como podemos ver en esta revisión sistemática, pues desde 1974 a 2014 ha disminuido de una forma significativa. Hemos realizado algunos trabajos en el grupo GENUD donde vemos qué relación se tiene entre la actividad física extraescolar y la condición física. Y como pueden ver en esta diapositiva, todos aquellos niños que hacen una actividad física extraescolar de 2 o 3 días a la semana mejoran su condición física. Pero no solamente mejoran su condición física, sino que controlan mucho mejor el peso corporal y aun teniendo la misma cantidad de grasa, ejercen una influencia positiva en la distribución grasa, haciendo que la grasa troncular sea en menor cantidad, por lo tanto, con un menor riesgo cardiometabólico. Que lo observamos también en otro trabajo que hicimos en el estudio LENA, que ha comentado Luis anteriormente, donde incluso en aquellos niños que tienen un comportamiento sedentario alto, si son activos, reducen de una forma drástica ese riesgo metabólico. Si nos movemos, el organismo tiene una capacidad asombrosa para modular el exceso de ingesta energética, hasta que sobrepasa un umbral a partir del cual la obesidad prácticamente es muy difícil de controlar. Tenemos que ser capaces de mantener un nivel elevado de actividad física para intentar contrarrestar esos efectos deletéreos que puede tener este exceso de ingesta energética. Se ha demostrado, ¿no?, que incluso aquellos sujetos con una predisposición genética a la obesidad, si hacen actividad física diariamente, pues reducen alrededor de un 40% la expresión de estos genes. Por lo tanto, podemos encontrar en la actividad y el ejercicio físico una herramienta tremendamente saludable incluso para aquellos sujetos que tienen una predisposición hereditaria. Desde la red de SERNET, que es la Red Española de Investigación y Ejercicio Físico y Salud, ya en 2017 realizamos un posicionamiento oficial acerca de qué cosas podríamos hacer para prevenir la obesidad infantil. Indudablemente, no podemos focalizar solamente en los centros educativos, familias, niños, adolescentes, médicos, medios de comunicación, ayuntamientos, entidades deportivas, el enfoque principal, porque todos participan, ¿eh? Es el sistema global del niño es donde tenemos que actuar y desde nuestro punto de vista los centros educativos tienen un papel fundamental en cuanto que prácticamente todos los niños pasan por los colegios y están en ellos alrededor de 7 u 8 horas. Por lo tanto, es una oportunidad que estamos desperdiciando desde hace muchos años y tenemos que intentar recuperarlo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues se debe cambiar, sin duda, cuál es la percepción que tenemos de la escuela. Sin duda, en los conocimientos de idioma, formación en diferentes conocimientos son importantes, pero hemos dejado al lado la actividad y el ejercicio físico como una cuestión absolutamente secundaria y no nos damos cuenta que sin salud el resto de formación pues tiene un valor muchísimo menor. ¿Dónde se debe actuar? Pues en diferentes sitios. ¿Por qué las matemáticas o la biología no se pueden realizar de forma dual realizando diferentes actividades? ¿Por qué no facilitamos que haya actividades extraescolares donde los niños puedan permanecer 1 o 2 horas de forma gratuita haciendo diferentes actividades? ¿Por qué no incrementamos las horas de educación física y le damos una vuelta a lo que es el currículum de educación física? ¿Por qué no diseñamos contenidos un poco más atractivos para que los niños que no tienen ciertas habilidades motrices puedan expresarse de una forma mucho más natural haciendo ejercicio físico? Porque el problema que nos encontramos con los niños obesos es que tienen unas habilidades motrices escasas y todo lo que está relacionado con el ejercicio, el compartir con sus compañeros diferentes actividades deportivas son siempre una frustración y están fuera de ese tipo de actividad. Por esta última cuestión, estamos desarrollando en estos momentos un proyecto de investigación que se denomina Exergames, videojuegos activos, que está, patrocinado por
la convocatoria de retos 2017, donde lo que pretendemos es que aquellos niños obesos que son enviados por los centros, por los pediatras de los centros de educación primaria o de los hospitales, vengan a nuestro lugar de entrenamiento y realizar diferentes actividades que ya no consisten en jugar al fútbol o jugar al baloncesto o otras actividades que requieren habilidades para que ellos no son competentes, sino que a través de aquellas técnicas que en estos momentos ellos están mucho más interesados, como son los videojuegos, pero que requieren un cierto movimiento, implementando, o mejor dicho, con diferentes acciones de lo que podría ser el ejercicio tradicional, conseguimos que a lo largo de 3 sesiones a la semana puedan mejorar sus habilidades motoras, incorporarlos a ese goce que puede tener que encontrar a través del ejercicio y sean capaces de incorporarse a esa vida activa que realizan sus coetáneos y que en estos momentos muchos de ellos están totalmente marginados. Podríamos contar muchas más cosas, pero yo creo que es más que suficiente para poder expresar qué cosas estamos realizando desde el Grupo GENUD para intentar trabajar y luchar contra este problema global que es la obesidad infantil. Muchísimas gracias por su atención y estaremos encantados de contestar a sus preguntas. Muchas gracias, José Antonio. Efectivamente, la verdad que nos daría para hablar horas y horas de este tema con tantos proyectos, ¿no?, que están desarrollando desde el Grupo GENUD. Qué interesante este último, ¿no?, de abordar la actividad física, bueno, pues con métodos que sean más, que les gusten más a los niños, que se acerquen, ¿no?, a sus intereses. Exacto, sí. que encajen más, ¿no?, con la forma de ser de los niños hoy en día, ¿no? Bueno, pues estamos ya en el tiempo para las preguntas. Espero que hayan podido ir enviándonos sus cuestiones a través de ese formulario. Todavía están a tiempo si quieren enviar alguna ahora, para que se las vayamos trasladando a los 4 ponentes en este tiempo que nos queda hasta el final del encuentro. Así que, si les parece, empezamos ya. Vamos a ver la primera pregunta que nos ha llegado y se las vamos trasladando a los 4. Vamos allá. ¿En qué medida esos riesgos de obesidad son ambientales o genéticos? Cualquiera de los 4 que nos responda a esta pregunta, ¿son ambientales o son genéticos? ¿En qué medida? Bueno, tal vez podemos contestar la doctora Bueno y yo. Yo puedo contestar tal vez al riesgo asociado a la genética de desarrollo de obesidad y ella puede contestar al riesgo de desarrollar complicaciones de la obesidad. En cuanto al desarrollo de obesidad, se sabe que el 60% de la obesidad, entre comillas, si se puede cuantificar de esta manera, está relacionada con la herencia. El problema es que todavía no somos capaces, con el conocimiento actual, de explicar de ese 60%, pues algo así como el 5 o el 6% con la genética tradicional. Seguramente todavía hay muchas cosas que se nos escapan, estamos progresando y bueno, yo creo que cuantos más números de la lotería de la obesidad acumulan las personas, es decir, cuantos más pequeñas anomalías genéticas tienen, su susceptibilidad aumenta y por lo tanto la lucha contra la tendencia a ganar peso pues es mayor o tiene que ser mayor. Pues sin duda la genética influye y no será obeso todo el que quiera, sino el que pueda, porque realmente pues tiene un riesgo asociado a su carga genética familiar. Tal vez la doctora Bueno puede añadir algo. Yo en este sentido me parece muy ilusionante ahora pues la nueva vía de investigación que se abre, que es esa medicina personalizada, ¿no? En este sentido, pues lo que se viene diciendo es que efectivamente en los últimos años se conocen cada vez más la fisiopatología de la obesidad, pero conforme se conoce más, se desconocen también otras cosas. En este momento hay más de 500 localizaciones en los cromosomas, en todos los cromosomas del genoma humano, que están relacionadas con obesidad y también con los riesgos asociados a obesidad. De hecho, hoy en día también se ha abierto otra línea que se dice que no todo el obeso es metabólicamente enfermo. Hay obesos metabólicamente sanos y otros metabólicamente enfermos. Y en eso es en lo que tenemos que profundizar ahora. Aparte de la predisposición a la obesidad, probablemente también haya una importante carga genética que en este momento queda por aclarar de facilidad o no a desarrollar complicaciones.
Y es por eso que las historias clínicas de estos niños, pues cuanto antes se decía, pues nosotros no solemos pedir análisis a los niños, es que tampoco lo hacemos nosotros en todo, ni siquiera para investigar. Muchas veces es en esas familias de riesgo. Volvemos a entrar en ello. Entonces, cuando hay antecedentes familiares de infartos en edades prematuras, cuando hay antecedentes familiares de hipertensión arterial, cuando hay muchos casos de diabetes tipo 2, pues ahí yace ya no solo el problema de la obesidad, sino el de una obesidad con riesgo añadido. Y allí es donde pues, tenemos que focalizar más nuestra atención. Entonces, nuevamente, muchos aspectos fisiopatológicos, muchos aspectos genéticos que aclarar, pero está claro que también en el caso de las complicaciones no solo se asocia al exceso de peso, pero sino también a una predisposición personal que en este momento tenemos que conocer a través del entorno familiar. Luis, a mí me gustaría añadir que en este sentido, como he puesto en una diapositiva, esta relación entre genética y ambiente, que es la epigenética, se ha demostrado que aquellos sujetos que son muy activos o moderadamente activos, aunque tengan una gran predisposición genética, esos genes que desembocarían en ser sujetos obesos pueden ser atenuados si se tiene un estilo de vida activo. Efectivamente. Y yo, si me dejan por completar la otra parte, realmente si la otra mitad de la culpa, por decirlo de alguna manera, la tiene en los hábitos y el ambiente, es verdad que cada uno tiene su propia predisposición, pero efectivamente hace 4 décadas la prevalencia de obesidad en niños era la mitad que ahora y la genética no ha cambiado tanto, lo que ha cambiado ha sido el ambiente. Entonces, el ambiente es lo que podemos cambiar y la genética no. Entonces, al final, la incidencia quizás la tendríamos que hacer en cada sujeto según su predisposición, pero tenemos claro dónde incidir. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 por las respuestas. Vamos con la siguiente pregunta que nos han llegado de los espectadores. Ya que muchos factores tienen fundamentos sociales, ¿son partidarios de las prohibiciones o más bien de la sensibilización social? ¿Debería legislarse más el consumo alimentario? Bueno, interesante pregunta que os traslado a los 4. No sé quién quiere romper el fuego. Bueno, pues ya empiezo yo. Y seguro que mis Luis. compañeros, que son entusiastas, como habéis visto, me siguen. Bueno, yo no soy partidario de las prohibiciones en ningún aspecto de la vida. Yo creo que se debe fomentar los hábitos, los estilos de vida saludables en general. Y como se ha dicho antes, pues estamos en un entorno privilegiado precisamente para seguir unos estilos de vida saludables, mediterráneos o atlánticos también, ¿no? Estáis en Oviedo y también se valora mucho el aspecto de la dieta atlántica, que digamos es hermana de la mediterránea y tiene muchas características positivas, como es por ejemplo el consumo de pescado. Dicho esto, como decía, yo creo que estamos en un ambiente muy favorable, pero precisamente esas familias socialmente más vulnerables pues necesitan más ayuda o más apoyo. De hecho, estamos profundizando ahora en los programas de prevención de la obesidad muy específicos para ese tipo de familias y estamos intentando trabajar muy en el terreno de manera que podamos proponer a las familias que tienen más dificultades menús saludables y muy asequibles desde el punto de vista económico, que muchas veces pues estas familias desconocen principios básicos de la nutrición y les es difícil elegir los mejores alimentos, los eligen en función del precio y en función de la palatabilidad. Y aquí, pues por supuesto, el profesor Casajus puede añadir cosas en relación de la actividad física y también se pueden hacer, ya él ha apuntado en su presentación muchas acciones para favorecer que estas familias vulnerables pues puedan ser más activas. Yo iría más en la vía de no de legislar ni de prohibir, sino de fomentar y facilitar. Y en este sentido sí que las administraciones pueden fomentar y facilitar. Entonces yo creo que les debemos pedir que lo hagan. José Antonio, si quieres... Sí, yo sin duda yo creo que las prohibiciones no dan resultado a medio plazo. Por lo tanto, estoy con la idea que manifiesta Luis. Creo que tenemos que incentivar
la sociedad, todo el mundo tiene que incentivar lo que son estilos de vida saludables, tanto relacionados con una alimentación saludable y estilos de vida activos, e intentar hacer más difícil que aquellas situaciones, aquellos alimentos o aquellos estilos de vida que son menos saludables, pues que sean más difícil alcanzarlos. Y yo creo que si somos capaces de facilitar estos medios, la mayor parte de la sociedad pues cambiaría los hábitos, sabiendo que esto no es una acción que sea a corto plazo, sino que tenemos que mirar con una mirada un poquito más larga. Muchas gracias Yo, a los dos. Sí, Gloria, por supuesto. Sí, sí. Yo, por matizar un poco el aspecto clínico, estamos hablando de niños que a menudo tienen trastornos emocionales, que de integración en el grupo. Entonces yo creo que nuestra entrevista personal nunca debería de ir dirigida a prohibir nada, porque eso puede producir un efecto contraproducente. Y entonces es al revés, hay que enfatizar y positivizar los aspectos positivos de la vida y darles otras alternativas, porque muchas veces es que ni las conocen. Entonces, en este sentido, yo creo que se está dando mucha importancia ahora a los tratamientos conductuales, de modificación del día a día, etcétera, más que a prohibir cosas. Incluso dentro de las recomendaciones de actividad física que todas conocemos, pues se está hablando que muchos de los obesos más graves pues entran en un circo vicioso de la inactividad física, y es porque no se sienten capaces de hacer lo que nosotros indicamos como saludable. Entonces, a lo mejor es mejor empezar por sí, cuando en un momento pues podemos llegar a más cosas. Pero en todo caso, desde luego, a nivel individual y a nivel clínico, prohibir no es incluso perjudicial. Muchas gracias, Gloria. Bueno, es una pregunta de plena actualidad, porque es verdad que estamos ante nuevas medidas, ¿no? Últimamente, pues la subida del IVA de determinados productos, el tema del etiquetado, que siempre está en boga, ¿no? Siempre es algo que genera mucha polémica, los reclamos publicitarios de determinados productos para niños, sobre todo, ¿no? Que siempre son los más conflictivos y los que estamos abordando ahora mismo, ¿no? La obesidad infantil. Eso está muy en boca de todos últimamente por esas medidas que se han tomado últimamente por parte del Gobierno, ¿no? De esa subida del IVA, sobre todo. Sí, la publicación también del Nutri-Score, quizás en el último mes, que seguro que ellos tienen una opinión fundada al respecto, pues bueno, ha generado bastante polémica acerca de la direccionalidad que puede llevar el hecho de que, bueno, es una herramienta sencilla y demás, pero es interpretable y bueno, genera debate la utilización. Debate, desde luego. Vamos con la siguiente pregunta del público, de los espectadores. Vamos a ver. ¿Dónde se encuentra Nauru? ¿Donde había una tasa de obesidad y sobrepeso superior al 60%? ¿Dónde se encuentra Nauru? Yo sinceramente tengo que decirles que no sé exactamente a qué se refiere con la pregunta a este espectador. No sé si alguno de los cuatro se entiende. Podría ser la Polinesia. Es una de las zonas que estaba ahí apuntadas en un mapa, al parecer, en una de vuestras diapositivas. 60%. Siempre hay alguien que se fija en el detalle más ínfimo, ¿eh? Sí, la verdad que hay muy observador ese espectador. No sé si sois... La verdad es que conocemos grupos étnicos de riesgo y esos son los más endogámicos, los que y entonces aumentan la prevalencia de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, otros grupos que no son los de Nauru son los indios Pima en Estados Unidos y todos los grupos indioamericanos del Canadá. Entonces, en este caso también la Polinesia y todas las islas de Asia, pues desde luego tienen más predisposición a obesidad y también a obesidad complicada de la que hemos hablado. Y ahí es porque los genes probablemente pues incidan más entre ellos porque son poblaciones pues que son más endogámicas. Ahí es donde, en ese tipo de poblaciones donde la prevalencia es tan importante, es porque el factor genético ha jugado un papel muy precipitante independientemente de los factores ambientales. Y además incluso la selección de los propios grupos que han estado acostumbrados a vivir en unas condiciones extremas de poco acceso a alimento, han hecho mucha actividad física y bueno, de repente pues han cambiado sus hábitos y ahora se han visto invadidos o rodeados por la alimentación más occidentalizada y les ha desequilibrado completamente.
Eso por dar respuesta a la pregunta, la República de Nauru está situada en Micronesia, en el Océano Pacífico Central. Eso no lo sabía, pero bueno. Muchas gracias, Las José islas del Antonio. Pacífico. Las islas del Pacífico, que se dice que son efectivamente grupos étnicos con gran prevalencia de obesidad y de enfermedad metabólica. Otra Son cosa más obesidades para notar. complicadas y muy Pues precoces. Y muy os precoces. agradecemos mucho esa respuesta aclaratoria de dónde está Nauru, porque la verdad que, mira, una cosa más que aprendemos gracias a ese espectador tan atento que se fijó en esa tasa tan alta en Nauru. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay algún programa que tenga éxito en revertir los resultados negativos de más de un 35% de sobrepeso? ¿Hay algún programa que haya tenido éxito para revertir esos resultados? Bueno, en la actualidad hay ya muchos estudios de prevención de la obesidad. Yo creo que nadie tiene la receta mágica, porque además uno que funcione en un ámbito geográfico y cultural, pues no necesariamente tiene que funcionar en otro. Pero sí que hay algunas características de aquellos que han funcionado mejor. Aquellos que han funcionado mejor, primero, son los que se hacen en niños más pequeños. En segundo lugar, los que combinan nutrición y actividad física. También aquellos que son capaces de involucrar, por supuesto, a las familias, pero también al colegio y a la comunidad o el entorno donde viven estos niños. Y especialmente cuando esto se asocia a medidas administrativas o políticas, en el sentido más cercano a la población, que fomentan precisamente los comportamientos más saludables. Entonces, esto es lo que funciona mejor. Y en este sentido, aparte de los estudios científicos, digamos que hay programas de promoción de la salud en la vida real, que yo creo que es lo que tenemos que tender. Y en este sentido, parece que es muy importante considerar comunidades o municipios en su conjunto. Y se ha visto que cuando las administraciones de ese ámbito local se involucran e invierten cantidades de dinero, aunque sean moderadas, en fomentar los hábitos de vida saludable, en la práctica eso es lo que mejor funciona. Y todo esto se tiene que dar, por supuesto, en el contexto de políticas también a nivel más general de las regiones y de los estados. Vamos con otra pregunta, porque ya hemos llegado a las 5, pero vamos a alargar un pelín más el encuentro con el permiso de nuestros 4 invitados para que entren un par de preguntas más y podamos responderlas en directo. Bueno, desde Alzheimer León nos envían la enhorabuena al Grupo GENUD por este premio y nos preguntan si desde vuestro grupo se ha analizado cómo influye en los niños el comer en los colegios, ¿no? Esos comedores que comentaba Sonia también al principio. En los análisis, ¿cómo veis los menús de los comedores de los colegios españoles? ¿Los habéis analizado en alguna ocasión? ¿Contesto yo también? Sí. Bueno, nosotros directamente no los hemos analizado. Sí que hemos participado, digamos, ya no tanto como GENUD, sino como formando parte de sociedades científicas, en las pautas que se recomiendan o los criterios básicos que deben tener las comidas que se dan en los comedores escolares. Entonces, en general, o por lo menos deberían cumplir esas pautas, que es una normativa oficial en toda España. Claro, no sabemos en la realidad si realmente eso se sigue o no. Eso por un lado. Yo sí que diría que las características de los menús escolares han mejorado en los últimos años. Pero yo creo que la asignatura pendiente, sobre todo, ya no solamente es el aporte de alimentos que se pueda dar, sino también el apoyo que pueden tener los profesores o el colegio en el personal auxiliar que está con los niños a la hora de las comidas, porque eso va a condicionar el que coman realmente lo que se pretende que coman, por un lado, y por otro lado yo creo que es muy importante también el aspecto educativo en esos momentos de las comidas. Entonces yo creo que debería haber personal especializado en los comedores que fomentara el consumo adecuado de alimentos en esos momentos.
Muchas gracias, Luis. Pues vamos a la última pregunta ya, la última que nos ha dado tiempo a pasar a los ponentes. ¿Cómo trabajar para reducir la obesidad infantil sin aumentar el estigma contra la obesidad? Importante, sin aumentar el estigma, que lo comentaba Gloria, ¿no? Esos factores también, esas consecuencias emocionales, ¿no? En la salud mental de los jóvenes, de los niños y adolescentes. Bueno, empiezo yo y luego seguro que me sigue alguien. Bueno, yo creo que la pregunta tiene todo el sentido del mundo y de hecho nosotros cuando hacemos programas de prevención de la obesidad en los colegios no hablamos en principio de obesidad, hablamos de fomento o de mejorar los estilos de vida en el ámbito de la alimentación y de la actividad física. No hablamos de obesidad y tampoco nunca hemos hecho ningún programa en el cual hayamos identificado a niños que tienen obesidad en los colegios y les hayamos dicho, bueno, o los hayamos separado de los demás para algunas cosas, desde luego no en el colegio. Pues sin ninguna duda hay que evitar estigmatizar a estos niños, que bastante se estigmatizan a veces ellos mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos, algunos programas han inducido incluso la aparición de más casos de anorexia nerviosa, que sería un poco lo contrario debido al excesivo énfasis en algunas actividades en algunos niños que también eran susceptibles a ese otro problema. Todas Parece. Perdemos la conexión con Luis. No sé si quiere cogerlo mientras tanto Gloria para rematar esa respuesta, por ejemplo, Gloria. Perdón, bueno, yo estoy de acuerdo con lo de, es uno de los retos que tenemos en este momento, porque la infancia hay que recordar que es una etapa vulnerable. Y entonces, muchas veces hay que luchar con los niños cuando en un momento determinado uno percibe pues, que puede estar rechazado, cosa que a veces es inevitable, pues decirle que en un momento pues, al que lleva gafas, pues le estarán llamando gafotas, al que todos tenemos algo de los que no estamos satisfechos y que lo que no podemos es, por eso, dejarlo estar y que lo que tenemos que demostrar es el resto de nuestras fortalezas y que además tienen una situación que se puede resolver pues fomentando los aspectos positivos de su vida. Pero en todo caso sí que pienso que es un reto muy difícil, sobre todo por la edad infantil. En la edad infantil, si no es por una cosa, es por otra. Y entonces, bueno, yo creo que ahí el entorno educativo también nos tiene que ayudar y la verdad es que en este momento todo lo que es los trabajadores sociales están haciendo un buen papel porque se comunican con nosotros cuando ven que hay una situación especialmente vulnerable. Pero sí que es una cosa que nos tiene que preocupar y tenemos que adquirir probablemente nuevas herramientas y estrategias pues, que no manejamos tan bien. Y desde luego tiene que haber una interacción entre lo que son los equipos clínicos y los equipos de educación. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad ha sido súper interesante escucharos a los cuatro y también este espacio para las preguntas, gracias a los que nos habéis enviado vuestras cuestiones. Quiero despedir dándoles las gracias y la enhorabuena una vez más por el premio y por el trabajo al director del Grupo GENUD, Luis Alberto Moreno, y a los investigadores Gerardo Rodríguez, Gloria Bueno y José Antonio Casajús. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y que sigáis trabajando para mejorar la situación, ¿no? En todas vuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. A ti, Sonia, muchísimas gracias una vez más por participar en estos 11º premios Luis Noé Fernández tan especiales, tan diferentes, con esa reunión telemática de los jurados, ¿no? Con este encuentro virtual. Ha sido un placer contar contigo una vez más como jurado. Gracias a vosotros y sobre todo por persistir en esta iniciativa pese a las adversidades y estar ahí al pie del cañón, porque esta ayuda y esas contribuciones, los que trabajamos en investigación sabemos que es esencial para tener el impulso y seguir adelante en estos tiempos que corren. Así que enhorabuena y muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias, Sonia. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos tanto en este encuentro con el Grupo GENUD como en los días previos con los otros galardonados. Esperamos que hayan disfrutado, que les haya resultado interesante. Si quieren volver a ver estos encuentros, los van a tener muy pronto disponibles en nuestra página web y esperamos que el año que viene los premios Luis Noé
Fernández se puedan entregar de manera presencial. Eso significará que la cosa ha mejorado, que es lo que queremos todos. Mientras tanto, toca seguir cuidándose con mucha precaución y responsabilidad. Muchísimas gracias a todos, mucha salud y hasta pronto.